que nos da la oportunidad de estar una vez más en su casa. Habemos pocos, pero como decía el hermano Hugo el domingo pasado, la hermana Martita, ¿verdad? Que donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Gloria a Dios. Y yo sé que poco a poco van a ir llegando. Y si me habían extrañado es por culpa del hermano Hugo. Gloria a Dios. Nos hemos gozado, hermano Hugo, con sus enseñanzas. En esta mañana traemos un tema muy precioso que tiene que ver con la autoridad de Cristo y la responsabilidad, la respuesta del ser humano. El título dice autoridad divina y reacción humana, refiriéndose a la autoridad de Cristo y a la manera como nosotros respondemos a esa autoridad. Y tenemos 3 objetivos que dice entender un poco más sobre la autoridad divina de Cristo, y el segundo dice identificarse con uno de los 2 hijos de esta parábola que vamos a leer a continuación. Y el tercero dice ponerse en acción para realizar de inmediato la voluntad del Señor. Esos son los 3 objetivos de nuestra lección. Y el pensamiento central dice, no basta estar de acuerdo y decir si lo importante es hacer la voluntad de Dios. No basta estar de acuerdo y decir si lo importante es hacer la voluntad de Dios. O sea, no es importante solo decir, si yo estoy de acuerdo con lo que dice, sino ponernos en acción. Y el texto áureo dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. Tenemos nuestra base bíblica en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, si lo pueden ir preparando. Mateo capítulo 21, del verso 23 al 32. Vamos a estar hablando acerca de la autoridad de Cristo y de algunos incidentes que se habla aquí en este pasaje que Jesús tuvo con los principales sacerdotes y ancianos de Israel. Gloria a Dios, del Sanedrín. De eso habla este pasaje. ¿Tenemos Mateo? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 21. Vamos a leer y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la lectura, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí va la pregunta de Cristo, y le dice, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y luego les lanza la parábola y les dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y eso no les gustó mucho. Y el 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esa es la lectura, hermanos. Si se pueden poner de pie, por favor, vamos a orar y dar gracias a Dios por esta enseñanza. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos has dado, Señor, este gran privilegio y nos has dado esta gran bendición de estar en tu casa, Dios mío. En el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, que tu Espíritu Santo nos use nuestros labios, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Dios mío, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a nuestra necesidad y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y que podamos, Señor, nosotros nunca apartarnos de la autoridad de tu Hijo y reconocerla en todo tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, bendice los hermanos que están aquí presentes y los que vienen en camino. Señor, te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos claro los objetivos, el texto y el pensamiento central. Vivimos en un tiempo en que muchos están negando o dudando de la autoridad de Cristo. Ya sabemos de antemano de que los ateos rechazan la existencia de Dios. Pero aparte de los ateos, tenemos también grupos de personas que rechazan la autoridad de Cristo. Entre ellos, hermanos, todo esto comenzó en este pasaje nos relata de que comenzó en los tiempos de Cristo, de que esta gente comenzó a negar la autoridad de Cristo como divino, como hijo de Dios. Comenzó con los fariseos y los judíos, pero también encontramos a los musulmanes, que ellos niegan la autoridad de Cristo. Ellos dicen que Jesús fue un buen profeta, que fue un buen maestro, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios, no lo reconocen. Ellos entonces están negando la autoridad de Cristo. Son muy buenas personas, yo los he tratado, los musulmanes, pero si ellos no se convierten a Cristo, no hay entrada para ellos en el reino de Dios. Porque Cristo es el único camino. Él es la única verdad que nos lleva al Padre. Entonces, mientras ellos rechacen esta autoridad, se les estará negando la entrada al cielo. Los otros que rechazan esta autoridad de Cristo son los testigos de Jehová. Usted tal vez ha hablado con ellos y usted conoce la doctrina de ellos. Ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la primera creación de Dios, pero donde ellos rechazan la autoridad de Cristo es cuando ellos no reconocen la divinidad de Cristo. Al no reconocer la divinidad de Cristo, están rechazando su autoridad como Dios, como Rey, como Señor. Ellos también rechazan esa autoridad de Cristo. Y entonces miramos toda esa corriente que existe de personas que rechazan la autoridad de Cristo, y otros que también rechazan la autoridad de Cristo son los teólogos liberales. Los teólogos liberales surgieron en el tiempo de la era medieval, en el tiempo del renacentismo. ¿Cuántos están relacionados con el renacentismo o el renacimiento? ¿Cuántos han escuchado esa filosofía? Bueno, para los que no han escuchado, el renacentismo se le conoce así a un periodo de transición que hay entre la Edad Media y la Edad Moderna. Se cree que abarca entre la caída del Imperio Romano en el 476 hasta el descubrimiento de América en el 1942.
1542. Bueno, por ahí así. Hasta ahí comprende esa transición, la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, el renacentismo fue esa transición cuando el ser humano comenzó a descubrir nuevas cosas. Digamos que escucharon ustedes sobre la caída de Constantinopla. Se puede describir de esa manera, de que cuando cayó la ciudad de Constantinopla, que había sido creada por Constantino, la había creado como la capital del Imperio Romano, cuando cayó esa ciudad y podemos decir que cuando se crea la primera imprenta, que se le conoce como la imprenta de Gutenberg, es donde el ser humano se abre a un nuevo conocimiento, donde todas las cosas comenzaron a surgir, comenzaron a ver mucho conocimiento de la humanidad. Entonces, a ese lapso de tiempo se le conoce como el renacentismo. Estos teólogos liberales que rechazan la autoridad de Cristo surgieron en ese tiempo. Ellos dicen que Cristo no resucitó corporalmente, que resucitó en espíritu. Ellos dicen que la Biblia es un libro de poesías y de historias muy bonitas, pero que no es inspirada por Dios, que es un libro clásico. Esos son los teólogos liberales. Ellos también rechazan la autoridad de Cristo, los teólogos liberales. Si a usted le gusta el estudio bíblico, yo le aconsejo que estudie la historia, porque la historia es un bastión a la par del estudio bíblico, van así a la par de la teología. Es muy, muy importante. Estudie todo lo que es humanismo, todo lo que es relativismo, todo lo que es ¿cómo se dice? Monoteísmo, todas esas cosas importantes de la historia. Nomás no estudie terrorismo. Gloria a Dios. Es muy importante la historia, amados hermanos. Estos teólogos liberales rechazaban la existencia de Cristo. Le digo que ellos surgieron en el tiempo del renacentismo, pero hasta la vez estos teólogos los tenemos ahí todavía. Todavía existen, todavía están ahí rechazando la autoridad de Cristo. Aún después de tantos años que han pasado y de tanta gente que se ha convertido y de tantos seguidores de Cristo, ellos siguen rechazando esa autoridad. Ellos dicen de que Cristo dice, de que muchos de ellos dicen de que no hay evidencia histórica de Cristo. Algunas ramas ahí de estos teólogos liberales. Y es lo más tonto que se puede decir en cuanto a la historia, que no hay evidencia histórica de Cristo. Es algo bien tonto, porque si nos damos cuenta, cualquier documento que usted lea, cualquier libro que usted lea, siempre va a encontrar antes y después de Cristo. ¿Qué más autoridad que esa, hermanos, de Cristo? Que Él pudo dividir el calendario, que Él pudo dividir el tiempo de la humanidad en un antes y en un después. Eso es maravilloso. Bueno, esta gente rechaza la autoridad de Cristo, y hoy consideraremos un incidente que tuvo lugar entre los fariseos y Jesús. Ante las preguntas y argumentos imprudentes de estos hipócritas maestros judíos, el Señor dio respuestas que los obligaron a declararse como ignorantes, hipócritas y desobedientes. Un tema de importancia era el caso de Juan el Bautista, citado aquí por Jesús. Jesús también les dice una parábola, y en ella se denuncia la hipocresía de la religión que dice y no hace, mientras que otro, a pesar de su pecado y degradación, se arrepiente y obedece la palabra de Dios. Estos son los dos hijos, ¿verdad? De la parábola que Jesús habla aquí en este pasaje. Esa es una introducción, hermanos, a nuestra enseñanza, y tenemos 3 puntos que vamos a estar tratando. Y el primer punto es la palabra autoritativa
de Jesús. Ahí en el encabezado dice, donde leímos, comenzando en el 23, dice la autoridad de Jesús. Me gusta más ese, la autoridad de Jesús, pero lo vamos a seguir como está aquí en la guía. La palabra autoritativa de Jesús. Y en este pasaje, hermanos, que hemos leído, hay una demostración grande hay una demostración grande de la autoridad de Cristo. Y podemos mirar en todo el capítulo 21, donde comienza con la entrada triunfal en Jerusalén. Después la purificación del templo. Puede ver los encabezados ahí. Después la maldición de la higuera estéril. Y luego aquí la autoridad de Jesús. Si miramos cronológicamente este acontecimiento, nos damos cuenta de que Jesús hizo una demostración magistral de su autoridad. Fíjese bien, quiero que vea bien conmigo esto. Cuando Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén, que fue profetizada por el profeta Zacarías 9:9, creo, Jesús le dice a sus discípulos, antes de hacer la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente y allí van a encontrar una asna y un pollino. Los desatan y me los traen. Díganle a la persona que está allí que el Señor los necesita. Fíjese qué autoridad más tremenda. Los discípulos van y desatan la asna y el pollino, y cuando los hombres preguntaron, ellos dijeron, el Señor lo necesita. ¿Qué más autoridad que eso, hermanos? No se negaron, no protestaron. Oh, sí, llévatelo, te lo puedes llevar. Después de eso, hermanos, Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén. Estamos analizando cronológicamente esa demostración de autoridad de Cristo. Cuando Él hace la entrada triunfal a Jerusalén, veamos lo que dice el primer versículo, el versículo 23 del pasaje que leímos. Dice, cuando vino al templo, dice, fíjese, cuando Él hace la entrada triunfal a Jerusalén, Él llega al templo y comienza a derribar todas las mesas, comienza a sacar de allí a todos los que cambiaban dinero, los que vendían palomas, a todos los mercaderes, los comienza a sacar del templo y les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Esa es una tremenda autoridad de parte de Cristo, una tremenda demostración de la autoridad de Cristo. Entonces, después de eso, ellos se van. Se va Jesús con los discípulos. Después, el día siguiente, regresan. Se van a Betania. Jesús está en Betania con los discípulos. Después regresa al templo. Por eso dice Mateo, dice, cuando vino al templo, dice en el versículo 23, cuando vino al templo, cuando ellos regresan de Betania y llega al templo, es cuando Jesús se pone a enseñar en el templo. Dice, cuando vino al templo, un día después de haberlo purificado, vinieron a él los principales sacerdotes y los ancianos. Pero primero quiero decirle que en ese camino de Betania hacia el templo, Jesús y los discípulos tuvieron hambre y se encuentra con una mata de higos, con una higuera, se encuentra con una higuera. Y cuando se acercan y llegan, se dan cuenta de que la higuera no tiene fruto. Entonces vino Jesús y maldijo la higuera. La maldijo y dijo, nunca nadie más coma de ti, le dice. Y los discípulos se sorprendieron y uno se sorprende también. Porque qué tremenda autoridad, hermano, de poder maldecir la higuera. Y uno dice, pero qué culpa tenía el pobre arbolito, ¿verdad? Pero es una demostración de que Él es Cristo y que todas las cosas se sujetan a Él. Además, Él quería enseñarle a los discípulos, quería enseñarles fe a ellos.
Él quería que ellos aprendieran, que ellos se llenaran de fe también. Bueno, esa es una demostración camino al templo, una demostración de su autoridad al maldecir la higuera. Cuando llegan al templo, él está enseñando en el templo, dice, cuando vino al templo, un día después de haberlo purificado, vinieron al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Fíjese que este título de ancianos y sacerdotes, usted ha escuchado de que el templo era administrado por sacerdotes de los levitas. ¿Ha escuchado eso? Está familiarizado con eso, ¿verdad? Bueno, estos sacerdotes de los que habla aquí no es ese sacerdocio, no es el sacerdocio levítico. Este es un sacerdocio romano, que los romanos se lo inventaron, los fariseos y los saduceos llevaron todas esas cosas, pero no son los sacerdotes que habla el Pentateuco, el sacerdocio levítico que servían en el templo. No es ese tipo de sacerdocio, pero tenían ese título. Y esa delegación, hermanos, de sacerdotes del concilio venían para averiguar cuál era el origen de la autoridad de Jesús para hacer estas cosas y qué credenciales podía mostrar. Sabían que Jesús no era de su grupo ni portaba autorización de ninguna institución humana. Eso les aseguraba una victoria contra el maestro, ya que los hechos recientes, especialmente la limpieza del templo, había conmovido a medio mundo. Fíjese, el versículo 23 dice de que cuando vino al templo, dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Venían a interrogarlo. Le agradecería a alguien si me regalan un poquito de agua. Gloria a Dios. Venían para interrogar a Jesús y decirle con qué autoridad tú haces esas cosas. Cuando están hablando de autoridad, está hablando como de permiso, está hablando ¿cómo se dice? De una licencia para hacer, de un título para hacer eso. Porque en Israel habían dos escuelas rabínicas muy conocidas, que unas era el maestro Gilel y el otro era Shammai. Y también estaba Gamaliel, Gamaliel fue hijo de Gilel. Y el apóstol Pablo aprendió en la escuela de Gamaliel. Bueno, estas eran las escuelas rabínicas. Todos los maestros en las sinagogas, en el templo, todos los que enseñaban se inspiraban, se instruían. Muchísimas gracias, hermana. Gracias. Ellos se instruían de esos maestros, de esas dos escuelas. Entonces, cuando vienen estos principales sacerdotes, esta gente del Sanedrín, cuando vienen a Jesús le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Tú no eres alumno ni de Gamaliel, ni eres alumno de Gilel, ni de Shammai. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y ellos esperaban que Jesús le hiciera algo y les dijera, pues yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Rey, yo he venido a este mundo y yo me las puedo todas. Y ellos esperaban que Jesús respondiera de esa manera. Pero Jesús no les respondió de esa manera, aunque Él podía hacerlo porque Él es el Hijo de Dios. Él tenía toda la autoridad. Pero ¿qué les dijo Jesús? Les dijo, en el 24 les respondió Jesús y les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Fíjese bien, yo también os haré una pregunta, dice. Jesús les está preguntando y les dice, y dice, esta manera de enfrentar al enemigo fue muy sabia, dice. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa fue la pregunta que Jesús les hizo. Ellos vinieron a él a confrontar a Jesús con qué autoridad hacía esas cosas. Y Jesús no les respondió
de la manera como era, sino de una manera sabia, porque él quería desnudar ante el mundo la hipocresía de estos sacerdotes. Entonces Jesús por eso les responde de esa manera y les dice, el bautismo de Juan, le dice, ¿de quién era? ¿Era de Dios? ¿Era del cielo? ¿O era de los hombres? Fíjese bien cómo responde Jesús. Y vinieron ellos y se hicieron a un lado y comenzaron allí a hablar y dijeron, si nosotros decimos que el bautismo de Juan era de Dios, nos va a decir que por qué no le creímos. Y si decimos que el bautismo era de los hombres, nos van a apedrear porque toda la gente tiene a Juan como profeta y no hallaban qué hacer. Entonces se acercaron y le dijeron, no sabemos. Fíjese bien qué tremendo. Ellos sí sabían. Ellos sabían que el bautismo de Juan era de Dios. Ellos sabían que era de Dios. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Porque, amados hermanos, ver las cosas que Jesús hizo y no creer que Jesús es el Hijo de Dios es estar verdaderamente ciego. Estos hombres sí sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero ellos prefirieron declararse ignorantes, hermanos, y decir no sabemos, antes que reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Esta es, amados hermanos, la clase de ignorancia, la clase de ignorancia que existe hoy en el mundo. No es la ausencia de conocimiento de Dios, sino la falta de voluntad de aceptar y obedecer su palabra. Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. No que evadiera la verdad, sino que no valía la pena satisfacer la curiosidad y las dudas hipócritas de los del concilio. Esa es, hermanos, la ignorancia que existe hoy en día. La gente sabe quién es Jesús, pero prefieren hacerse a un lado, prefieren hacerse los ignorantes antes que reconocer a Cristo. No es que no sepan, sino que nomás no quieren aceptarlo por orgullo, porque no quieren dar su brazo a torcer, porque no quieren venir a la luz, porque la luz va a desnudar sus obras. Ese es el verdadero problema de la humanidad hoy en día. Por eso ellos no quieren reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, porque al reconocerlo ellos van a mirar su pecado. Ese es el problema de hoy en día. No es que la gente no sepa. Imagínense cuántos años han pasado. La historia habla, las cosas hablan, todos los acontecimientos hablan, como para que la gente no quiera recibir, no quiera creer que Cristo es el Hijo de Dios. No estoy predicando. Gloria a Dios. Pero esta gente prefirió declararse ignorante, lo mismo que la gente de hoy en día, antes que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y fíjese, Jesús, con esa respuesta, Cristo ya los tiene, decimos una palabra en el fútbol, los tiene blanditos, decimos, los había ablandado ya. Y después les lanza la parábola. Fíjese que después de esto les lanza la parábola de los dos hijos. Y esa parábola de los dos hijos les dice claramente lo que ellos son. Esta parábola es un examen de conciencia y ese es nuestro segundo punto, la parábola de los dos hijos. Esta parábola es un examen de conciencia para los engreídos representantes de la religión judía que fueron al templo a interrumpir a Jesús mientras enseñaba. El hombre que tenía dos hijos parece representar a Dios, igual que en la parábola del hijo pródigo. El primer hijo representa a los pecadores. Fíjese bien que esta parábola, allí en el donde Jesús comienza la parábola en el verso 28, esta parábola de los dos hijos representa dos grupos de personas. El primer hijo representa a los pecadores que están aferrados a su manera de vivir
y no quieren comprometerse a cambiar. Sin embargo, una fuerza poderosa obra en ellos y los conduce al arrepentimiento y a la obediencia. Y la parábola del segundo hijo representa a los religiosos de aquel tiempo y los de hoy, que prometen mil cosas, pero al fin solo son palabras vanas. Veamos lo que dice la parábola. Dice, Jesús les lanza la parábola, ¿verdad? Ya para irlos ahí ablandando más, les dice, pero ¿qué os parece? Dice el versículo 28, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Señor, voy, y no fue. Entonces Jesús les dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Fíjese bien, como le decía, son dos grupos de personas, los 2 grupos que nosotros podemos mirar hoy en día. El hijo que dijo que sí iba a ir, pero no fue, y el hijo que dijo no voy a ir. Fíjese bien, el primer hijo dijo que no quería ir, que no iba a ir. Este era un mal hijo porque no le importó herir los sentimientos de su padre al decirle descaradamente que no quería ir a trabajar en su viña. En este sentido representó al pecador indiferente o negativo. El primer hijo hirió los sentimientos de su padre. Y como decimos que este padre representa a Dios, es cuando la gente hiere a Dios, cuando la gente lastima a Dios y le dice, no quiero. Escuchan la predicación, les hablan de Cristo y dicen, no quiero. Lastiman a Dios porque Dios se duele cuando le rechazamos. Entonces, pero después este hijo ya arrepentido se queda pensando de que lastimó a su padre, dice, y entonces después fue, dice, a trabajar en la viña. El otro hijo, el segundo hijo de la parábola, dice, de esta parábola dijo, deja mucho que desear, dice, en un momento de emoción o quizás de conveniencia, le demostró a su padre una voluntad presta y total para salir al campo. La expresión yo sí voy, Señor, no solo era una forma respetuosa, sino también prometedora. Sin embargo, él sabía en su interior que no tenía la menor intención de hacerlo. Jesús les dice esta parábola para hablarle de los publicanos y las rameras, donde están siendo representados en el primer hijo, que le dicen a Dios, no queremos nada contigo. Los publicanos y pecadores que le dicen, Señor, no quiero nada contigo. Y el otro hijo, el segundo hijo, son las personas que se creen santos. Aquellos como los fariseos que se creían perfectos, que creían que ellos no necesitaban salvación porque pues eran tan santos que no necesitaban salvación. Ese es el otro hijo. Quiero que trate de entenderlo. Espero que lo estemos entendiendo, el primer hijo y el segundo hijo. El primer hijo son los pecadores donde estábamos nosotros, donde en un momento de la vida se nos presentó el plan de salvación y le respondimos negativamente a Dios. Dijimos que no queríamos nada con Dios. Pero después llegamos. Este hijo lastimó a su padre. Nosotros lastimamos a Dios al decirle que no, pero después llegamos, pensamos en lo que nos dijeron el evangelista, el que nos dio un tratado, el que nos habló de Cristo, y con el pasar del tiempo uno comienza a reflexionar en todas esas cosas
Y es cuando uno viene a Dios y es cuando uno pide perdón y le dice, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Entonces, en ese grupo podríamos decir que estamos nosotros. Espero que estemos allí y que nunca nos sintamos nosotros que como los fariseos, que somos santos y que ya la tenemos hecha, ¿verdad? Porque eso es el otro grupo, los que se creen los fariseos que se creían que ya tenían la salvación, que no necesitaban nada. Ese es el otro hijo que dijo, sí voy, dice. Fíjese bien, pero no fue. El primero dijo que no quería ir, lastimó a Dios. El segundo dijo, sí voy, pero no fue. Es de la gente que dice, sí, yo hago esto, sí, voy aquí, voy allá, pero al final no hacen nada. En cambio, los otros no dicen, no quiero, pero después se arrepienten. Entonces Cristo estaba diciendo esto para decirle a estos hombres, a esta delegación del Sanedrín que habían venido a él, para decirles de que los publicanos y las rameras iban antes que ellos al reino de Dios. Entonces miramos esta parábola de los dos hijos y miramos cómo Jesús de una manera magistral les habla sobre esa parábola. Y espero que la hayamos entendido como el comportamiento de los dos hijos. Y nuestro punto tercero dice la entrada al reino de Dios. En el versículo 30 gloria a Dios, en el versículo 37. En el versículo 37 dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto, estoy perdido, gloria a Dios. Bueno, Jesús les pregunta a esta delegación del Sanedrín que cuál de los dos había hecho la voluntad de su padre, ¿verdad? Entonces, esta gente ya hay un refrán que dice, a todos podemos engañar menos a nuestra conciencia. Y ese es el veredicto de la conciencia, que estas personas, cuando ya vieron que cuando los principales sacerdotes y los ancianos que vinieron a molestar al maestro no pudieron engañar a su conciencia, cuando Jesús les preguntó cuál de los dos hizo la voluntad de su padre, tuvieron que admitir que el primero. Si hubieran sabido lo que les esperaba, quizás hubieran recurrido nuevamente a una pretendida ignorancia. Esta vez ellos aceptaron que el primero de los hijos había hecho la voluntad de su padre. Cuando Jesús les dice, ¿quién de estos dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, ahí sí respondieron el primero. Pero porque no sabían lo que les esperaba. Si ellos hubieran sabido, hubieran dicho otra vez, no lo sabemos. Porque fíjese que después de eso, Jesús dice, cuando les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y dice, porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Si ellos hubieran sabido que Jesús les iba a decir esto, ellos hubieran dicho otra vez, no sabemos. Fíjese, porque Jesús les está diciendo como la parábola, ustedes creen que conocen, ustedes creen que son santos, ustedes creen que lo saben todos, pero las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. Fíjese, cuando dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creíste, dice. Juan vino anunciando el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que Juan decía? Decía que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos hombres en algún momento han de haber escuchado cuando Juan predicaba eso, de que Jesús
es el Cordero de Dios. Por eso dice que vino, dice, en camino de justicia, dice, y no le creísteis. Porque Juan decía que la única manera como el hombre podía ser salvo era a través del arrepentimiento. Dice, ya en la conclusión de esta bella parábola, Jesús explica sobre la base de los pecadores y las rameras, los que llevan la delantera en el reino de Dios, a estos falsos religiosos, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Es decir, que Juan vino con el mensaje de justicia, anunciando que el arrepentimiento es el único medio para la salvación. Juan predicaba eso, que Jesús era el único medio para ser salvo. Ellos habían escuchado a Juan que él era, que Cristo era el único camino, que Cristo era la única manera de cómo ellos podían ser salvos. Los fariseos y otros judíos no aceptaron el desafío del profeta porque se consideraban justos y limpios. Por eso el Señor les reprocha: y vosotros viendo esto no os arrepentisteis. Los incrédulos de hoy pueden negar el ejemplo de millones no pueden negar el ejemplo de millones de pecadores que luchan por obedecer la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo que hemos vivido, las cosas que se han vivido, la historia de la iglesia, ya la gente ya no puede rechazar la autoridad de Cristo. Ya si lo hacen es porque verdaderamente no quieren nada con Dios, no quieren nada con Cristo. Han pasado muchos años. Y Jesús lo está explicando bien claro aquí, de que Juan vino en camino de justicia para enseñarnos de que Cristo es el único camino, y que si no pasamos por Cristo no hay manera de llegar al cielo. Esa es la historia de las dos parábolas y la aplicación que Cristo le da. Y también es deber del cristiano manifestar interés y poner todo empeño por hacer la voluntad del Señor. Para que los demás sigan su ejemplo, deben ser acatadas las siguientes instrucciones. Hay instrucciones bíblicas, y aquí le voy a dar 5 que dice. La primera dice, no endurecer el corazón al oír la voz de Dios, como dice el Salmo 95, 7 y 8. Y la segunda dice, venir luego y ponerse a cuentas con Él, Isaías 1, 18. La tercera dice, arrepentirse del pecado para entrar en el reino de los cielos, Mateo 4, 17. La cuarta dice, recibir a Jesús y creer en Él para ser hechos hijos de Dios, Juan 1, 12. Y la 5 dice, llevar frutos empezando con el amor a los hermanos, Juan 15, 16, 17, Gálatas 5, 22. Y la número 6 dice, ser llenos del poder de Dios y dar testimonio de Cristo a todas las criaturas. Eso es lo que nosotros debemos hacer, y lo que nosotros debemos enseñar a la gente para que no rechacen la autoridad de Cristo. Cristo dijo, toda autoridad o toda potestad me es dada, dice. Por eso vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Eso es lo que Él quiere que aprendamos. Que su autoridad y nosotros somos responsables de cómo respondemos a esa autoridad. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan? Sé que yo lo trato de hacer muy rápido porque voy con el tiempo y trato de hablar rápido, pero se me olvida que a veces hay alguna inquietud. Si tienen alguna pregunta, hermanos, o todo está claro como el chocolate. Gloria a Dios. Es maravilloso, hermanos, que nosotros estamos aquí porque nosotros hemos reconocido esa autoridad de Cristo, y que en un tiempo le lastimamos, que en un tiempo herimos a Dios, pero pues respondimos a ese llamado y estamos aquí, no, como dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe, sino que
es un don de Dios. Él nos ha dado la salvación y Él nos ha dado la gracia para que estemos aquí. Así es de que vamos a terminar con esta clase y yo espero que hayamos entendido lo que la palabra de Dios nos quiso decir en este día. Y le voy a pedir de favor que se ponga de pie y vamos a orar. Creo que en un buen tiempo, bueno, hasta antes del tiempo. Quise correr tanto que llegué hasta antes. Gloria a Dios. Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, porque ella nos instruye, porque ella nos enseña, porque ella nos enseña a ser mejor cada día, Dios amado. Señor, gracias por los hermanos, por este grupo aquí presente, Padre. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y que sigamos adelante, Padre, y que sigamos poniéndonos, Señor, en la brecha, poniéndonos a cuenta contigo, Señor, porque los tiempos que se están viviendo son difíciles, Señor. Que pidamos ser llenos de tu Espíritu Santo cada día, Señor, para caminar mejor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.